Hola, un saludo a las personas que nos están viendo. Bienvenidas, bienvenidos a Escolella 4.0, un espacio destinado al intercambio, la discusión y la reflexión de ideas vinculadas con el ámbito educativo. En esta ocasión vamos a hablar sobre una interesante obra de Paulo Freire llamada Pedagogía de la Autonomía, saberes necesarios para la práctica educativa. Antes de dar inicio, quisiera comentarles que este material, dado la amplitud de los contenidos, las posibilidades que nos da para la reflexión y el análisis del mismo, será entregado en tres momentos. Esta es la primera entrega o la primera etapa del material. Voy de lleno con el documento. Para iniciar dejaré al final los comentarios de la sección denominada Primeras Palabras y daré inicio con la primera parte. No hay docencia sin licencia, donde se nos habla sobre una serie de saberes necesarios para los educadores, cualquiera que sea su opción política e ideológica. El término licencia en aquel momento fue un elogismo propio de Freire, donde hablaba sobre las funciones y actividades de los educandos. Para esta primera sección plantea ideas que giran en torno a la reflexión que hace sobre la formación docente y sobre la práctica educativa crítica. Freire menciona una premisa interesante que debe ser considerada desde el proceso formativo de aquel que en un futuro será docente. Y esta consiste en entender que enseñar no es la transferencia de conocimiento, sino la creación de posibilidades para la construcción y producción de dicho conocimiento. Enfatiza que el sujeto que se está formando y que en un futuro será docente, en caso de que sea estudiante normalista, será formador de personas y no puede asumirse como alguien pasivo, eminentemente receptivo. Por el contrario, podríamos decir que en esta relación existen múltiples actos coformativos, de aquí el nombre del primer apartado. No hay docencia sin licencia. Es importante mencionar que sitúa los procesos de enseñanza y aprendizaje dentro de contextos históricos dinámicos y eminentemente sociales, siendo ambas, enseñanza y aprendizaje, tarea y función de los seres humanos a lo largo del tiempo. Amplía lo anterior diciendo que esta práctica representa una experiencia total, con vertientes de tipo directivas, políticas, ideológicas, nociológicas, pedagógicas, estéticas y éticas. Dentro de este amplio y complejo proceso, menciona que mientras se ejerza con mayor sentido crítico la capacidad de aprendizaje, se irá gradualmente desarrollando lo que él llama curiosidad epistemológica, misma que es contraria a la enseñanza bancaria o depositaria y que propicia a través de esta curiosidad epistemológica la creatividad y que es liberadora por naturaleza. A continuación, el autor desarrolla en esta primera sección 9 planteamientos a partir de las premisas antes mencionadas, con lo que para él se representa el acto de enseñar. La primera de ellas, enseñar exige rigor metodológico. En esta sección se destacan ideas interesantes. El papel del educador crítico, quien no solo enseña contenidos, sino que su rol supera a la memorización mecánica. Ejemplo de ello es cuando el lector no se deja domesticar por el texto que está leyendo. Por el contrario, busca encontrar relaciones entre su mundo y realidad frente al objeto de estudio, no siendo esta realidad estática y anquilosada. Todo lo contrario, es una realidad dinámica. A su vez menciona que la lectura crítica es una condición indispensable que el educador ha de enseñar y ha de aprender en las escuelas mientras la enseña. Por otra parte, la lectura comprometida, el pensamiento crítico y el pensar acertadamente llevan al docente a no estar demasiado seguro de sus certezas, porque entiende que el pensar representa una forma de ser y estar en el mundo y que le permite, tanto a docente como a discente, intervenir en el mismo y conocerlo mientras interviene. Dentro de lo planteado anteriormente, es importante considerar que tanto los sujetos, saberes y conocimientos tienen historicidad, por ello son dinámicos, cambiantes y complejos. Sin embargo, considera como antídotos la curiosidad, la insumisión y el rigor metodológico que un docente le enseña al alumno para acercarse de mejor manera a los objetos cognoscibles. Concluye el primer apartado reiterando que sin licencia no hay docencia.
lo vincula con la importancia que tiene el proceso de investigación y cita un concepto que vale la pena considerar. Ahí nos habla del llamado ciclo nociológico, con dos primeros momentos. Uno donde se enseñan y se aprenden los conocimientos y saberes existentes, y otro donde se trabaja para la producción a futuro de un conocimiento aún no existente. Segundo punto, enseñar exige investigación. Estos dos elementos, enseñanza e investigación, están íntimamente relacionados porque hacen del docente alguien que indaga, comprueba, interviene y dialoga sus hallazgos para enseñar a pensar acertadamente a sus alumnos o discentes, a partir del aprovechamiento de la curiosidad natural de estos últimos, del sentido común y de los saberes que han fraguado durante su vivencia, transitando gradualmente hacia lo que el autor llamó curiosidad epistémica, misma que sabe pensar y comunicar y permite el desarrollo de la capacidad creadora de los alumnos, e incluso me atrevería a decir que un docente investigador con su pensar y actuar consistente incentiva y enseña al alumno a ser investigador también. Tercer elemento, enseñar exige respeto a los saberes de los educandos. En esta sección, el autor hace algunos cuestionamientos a partir del pensamiento crítico, los cuales se pueden vincular y aplicar de manera interesante a la realidad social de países como el nuestro, hablo de México. Les recomiendo darles un vistazo. La parte que me gustaría destacar tiene que ver con la ruptura del paradigma transmisor de conocimiento para transitar hacia una forma de enseñanza y aprendizaje que retome los saberes que los alumnos han consolidado a lo largo de su vivencia en el mundo social y vincularlo con contenidos curriculares mediante preguntas que les permitan entender cómo su experiencia, su sentido común y realidad social se vinculan con lo educativo desde la adopción de posturas éticas, lo cual nos lleva a considerar a la escuela como una institución que va más allá de la formación teórica y académica, porque contribuye a la comprensión del mundo social en el que se encuentra inmerso el estudiante o la persona. Cuarto aspecto, enseñar exige crítica. El autor plantea como un punto de partida la llamada curiosidad ingenua, misma que está asociada con el sentido común, donde la curiosidad, mediante una aproximación cada vez más rigurosa y que es enseñada por el docente, se aproxima con mayor exactitud al objeto por conocer para gradualmente convertirse en curiosidad epistemológica. No deja de ser curiosidad, pero se amplía, es más crítica y puede llevarnos a trazar rutas que consideren elementos como curiosidad ingenua, curiosidad crítica y curiosidad epistemológica entendida en un continuo. Es importante decir que transitar de la curiosidad ingenua hacia la última requiere varios aspectos vinculados con la docencia, con metodologías, con el trabajo grupal, con el trabajo dentro y fuera del aula y establecer vínculos entre lo escolarizado y lo no escolarizado, por citar algunos aspectos. Quinta idea, enseñar exige estética y ética. El autor concibe los dos anteriores elementos como parte de una rigurosa formación en cuanto a belleza y decencia respectivamente, en donde los seres históricos deben desarrollar la capacidad para comparar, intervenir, elegir y decidir en el ámbito ético, porque no se puede estar fuera de dicha esfera a riesgo de que la educación pierda su esencia como proceso eminentemente humano y formativo. Critica los polos en materia de pensamiento cuando lo ejemplifica con las dos vertientes que pueden llevar a divinizar o a satanizar la tecnología, tachando ambas posturas de no pensar de forma adecuada y crítica, pues de asumirse el docente y el discente en cualquiera de estas dos polaridades, se estaría cerrando automáticamente al cambio de apreciación, de pensamiento y de postura, implicadas en un tema tan amplio y de esta naturaleza como es la tecnología. Tenemos como ejemplo reciente lo ocurrido con el uso de las tecnologías durante la contingencia ocasionada por la pandemia sanitaria del COVID-19 y tendríamos que valorar todos sus efectos, tanto positivos como negativos, para poder entender en su amplitud dicho caso. Número 6.
Enseñar exige la corporificación de las palabras con el ejemplo. En este apartado se habla sobre corporificar las palabras y el discurso en las acciones que llevan al docente a asumir una postura y un rol ante diversas problemáticas sociales, es decir, la importancia del bien pensar reforzada con un actuar ético. Lo anterior no implica una aceptación ciega por parte del discente ante la postura del docente. Todo lo contrario, si se ha llevado a cabo la transición de la curiosidad ingenua a la curiosidad crítica, el discente podrá, desde su curiosidad epistemológica, manifestar su pensamiento, ya sea a favor o en contra de lo que el docente le presenta. Séptimo aspecto. Enseñar exige riesgo, asumir lo nuevo y rechazar cualquier forma de discriminación. En esa sección el autor asume con claridad una postura ética y de rechazo ante cualquier forma de discriminación, ya sea de raza, clase y género, por considerarlas completamente contrarias al ideal democrático, y asocia los anteriores males con el pensar y hacer de manera errónea o equivocada. Las anteriores problemáticas para Freire tienen que ver con el divorcio entre el pensar y el actuar. Para él ambos elementos deben ir de la mano, y el primero representa un acto comunicante y no se puede pensar sin entendimiento, y el entendimiento se logra mediante la coparticipación. De otra manera no sería entendimiento y sería una práctica mecánica y enajenante, o como él la llama, burocratizada. Pensado lo anterior desde la escuela, donde el maestro, para enseñar a pensar y actuar correctamente, debe ejercer previamente su entendimiento y reconocer la importancia de su acción en el otro. Para ello también requiere desafiar intelectualmente a los alumnos, estableciendo mecanismos de comunicación de dos vías para poder entender, darse a entender y comprender el lenguaje que manejan tanto docentes como discentes. Es importante en este sentido comunicar lo entendido, lo no entendido, para que esto nos lleve a aprender a pensar desde un ejercicio dialógico constante. Octavo punto. Enseñar exige reflexión crítica sobre la práctica. El autor menciona que pensar acertadamente no puede ser tratado como un contenido o una serie de datos, sino que exige una relación de pensar para hacer y de hacer lo pensado. Lo anterior es importante para la visión reflexiva desde la práctica docente, porque la persona que en un futuro, si hablamos de estudiantes que se están formando para ser maestros, debieran entender que la importancia de generar o de retomar la curiosidad, el transitar por las etapas anteriormente mencionadas y, de manera indispensable, reflexionar críticamente sobre su práctica para volver a ella y valorarla a partir de su experiencia, confrontada con el discurso teórico, y encontrar aspectos derivados de la praxis que al docente le permitan asumirse como un profesional abierto a mejorar y dispuesto a comunicar sus hallazgos con el grupo. La anterior ruta, bosquejada o trazada de manera muy general, posibilita el tránsito de una curiosidad ingenua a una curiosidad epistemológica, donde es importante que la persona se pueda asumir con todas las facetas que implica regresar a lo que hizo previamente, para buscar mejorar constantemente, no como un ejercicio exclusivamente individual, sino a partir del entendimiento de los procesos coformativos que deben desarrollarse o debieran hacerse con mayor frecuencia en las aulas. Un último aspecto que me gustaría destacar tiene que ver con recuperar la capacidad para indignarse y rebelarse contra las injusticias y todas aquellas prácticas que atentan contra la dignidad humana. Este es un punto que en esta octava sección de la primera parte Freire enfatiza y lo incluye dentro de una característica de tipo emocional propia de la asunción del sujeto y la denomina la rabia justa, que contrario a lo que se pudiera pensar al escuchar el nombre, es creativa y busca la generación de posibilidades y acciones que dignifiquen a las personas ante cualquier condición que pudiera tentar, como ya se comentó anteriormente, contra su dignidad o contra su impulso vital. Noveno aspecto. Enseñar exige reconocer y asumir la identidad cultural.
En esta sección el autor desarrolla la idea de asumirse. Para ello habla de la experiencia propia del individuo en un ejercicio que lo lleva a reconocerse mediante el reconocimiento de los otros, a concebirse como alguien que sabe y conoce. No obstante, para lograrlo, está inmerso dentro de dinámicas diversas con características sociales, históricas, culturales y de clase. Con esto, asumirse o concebirse como un sujeto que ha estado sometido a relaciones diversas le permitirá entender la importancia de las interacciones en entornos, tanto formales como informales, siendo estos últimos a menudo olvidados o menospreciados dentro del entorno educativo y dejando de lado la importancia que tienen como formadores de las personas. Que dicho sea de paso, esta formación humana es permanente y no solo se circunscribe a un acto académico o escolar. Pareciera que esto es un ejercicio eminentemente individual y parcialmente es correcto, pero a su vez no puede darse si no existen estas múltiples interacciones, si no hay también una problematización de las condicionantes que rodean a los individuos o a los grupos sociales, mismas que no pueden ser transferidas o depositadas como contenidos por parte del docente hacia los educandos. Por ello, para asumirse es necesario descubrirse, saberse y entender que dentro de la multiplicidad de relaciones existentes, las personas se van configurando porque viven y se comunican de forma constante mediante diversos recursos que van más allá de lugares, roles y dinámicas preestablecidas y rígidas. El autor ejemplifica esto cuando alude a los gestos que un docente puede tener a favor de un alumno sin la necesidad de haber mediado palabra alguna. Aquí podríamos citar muchos ejemplos que ocurren dentro de la praxis en las aulas. Con lo anterior, deja ver que no todo lo educativo se centra en la enseñanza y en la transmisión de saberes y contenidos. Nos dice que tanto hombres como mujeres aprenden y se descubren socialmente, entendiendo que el ciclo de enseñanza-aprendizaje va de docente a discente y viceversa, y que esto ocurre no solamente en la escuela o en planos académicos. Todo lo anterior repercute en la asunción de la identidad cultural a partir de la concepción de la dimensión individual y de clase dentro de prácticas educativas progresistas, o debería ocurrir dentro de este tipo de prácticas. Aunado con ello, desarrolla una interesante idea sobre la pedagogía en cuanto a la materialidad del espacio, en donde se sitúan los estudiantes como una forma de asumir su identidad cultural y de clase, no porque el espacio simplemente condicione, sino por el valor sentimental y emocional que tiene el espacio donde las personas se desenvuelven y que genera que el educando sienta que se encuentra en condiciones favorables o todo lo contrario, que le propicie un sentimiento de estar en situaciones desfavorables. Antes de concluir, quiero regresar a las primeras palabras del libro, donde Paulo Freire establece una consigna para el lector o que dirige un mensaje al lector entregado al análisis crítico de su obra a partir de su curiosidad. Creo que esto no podría ser de otra manera. De hecho, no podría aceptarse que el autor incentivara la sumisión o la aceptación pasiva de un lector pensante a crítico. En la introducción, Freire comenta que la formación docente y la reflexión de la práctica educativa progresista son los dos ejes temáticos de su obra, siendo precisamente desde un carácter reflexivo que nuevamente el autor se entrega al análisis de los resultados obtenidos de su quehacer como docente y formador de personas. No solo se ve como un profesional, sino como un ser humano inacabado en constante movimiento y búsqueda, y que se encuentra dentro y con el mundo. Por lo anterior, se sabe capaz de asumir posturas en torno a diversas problemáticas inherentes a dinámicas sociales e históricas. Sin embargo, advierte que lo anterior puede ser posible no necesariamente asumiendo una postura ética que le permita comprender de manera amplia y no sectaria las diversas posturas ideológicas y pensamientos de otro. Enfatizar esta parte, todo lo que nos acaba de citar no puede llevarse a cabo sin asumir una postura ética. De acuerdo con lo anterior, parecería que no solo le habla al docente formador de futuros docentes, sino que le está hablando también al docente que mientras enseña a otros, aprende,
al docente que sabe y a su vez ignora distintos aspectos de la realidad porque está situado dentro de marcos históricos, sociales, culturales y políticos cambiantes y con diversas tendencias que están retándolo y poniendo de manera permanente a prueba su curiosidad, su capacidad crítica y su rol como enseñante frente a las problemáticas ya existentes o a las problemáticas emergentes. Para el autor, no puede haber práctica educativa crítica o progresista separada del componente ético. Por ello habla de una ética que tiene que ver con características como la posibilidad de criticar los puntos de vista discordantes ante los propios, sin faltar a la verdad, sin hacerlo de forma superficial o frívola, y enfatizando la importancia del rigor metodológico y dialéctico que permite encontrar estos puntos a favor y en contra en torno a los argumentos con los que no haya coincidencia ideológica. Aunado con esto, destaca la crítica y la capacidad de indignarse ante situaciones que escapan justamente a esta ética necesaria del docente, del ser humano comprometido y que está de alguna forma entregado a la labor en favor de los otros. Un punto de vista importante tiene que ver con la historicidad, anclada al componente ético a partir del cual los sujetos son capaces de buscar, de decidir o de romper dinámicas o ideas de carácter fatalista que niegan la importancia del ser humano en cuanto a su pasado, que le niegan la acción transformadora que podrían desarrollar en un presente, no solo como individuos, sino como colectivo, que también niega la esperanza de un futuro distinto al propuesto por estas tendencias fatalistas, mismas que desde una ética de mercado o un discurso dominante, hegemónico, por ejemplo, de tipo neoliberal, se consideran como algo irrevocable, en el cual los sujetos no tienen influencia alguna y están a merced de fuerzas cuyo imperio dominante les arrancan la posibilidad de pensar en lo distinto, en lo utópico o en lo posible. Para el autor, todo lo anterior representa la inmovilidad de los seres humanos y propicia la adopción de posturas deterministas y de resignación, las cuales no deberían ser reproducidas dentro de un proyecto educativo progresista, porque alienan y domestican a las personas, las privan de su potencialidad de vivir con y dentro del mundo. Un aspecto que quisiera destacar, continuando con estas ideas, es que el autor deja abierta la posibilidad de no coincidir con su propuesta. Esto parece muy interesante y de establecer una antítesis a lo que él plantea en esta primera sección de su obra. Desde luego recordemos que esta antítesis o esta no convergencia ideológica debe realizarse desde un ámbito ético y con argumentaciones sustentadas frente a los postulados contrarios. Me parece que esto dota de congruencia su planteamiento y abre un espacio para la reflexión sobre esta obra a partir de diversas posturas inmersas en un marco de diversidad, de democracia o de demodiversidad y nos llevan a escapar de este pensamiento único. Bien, eso es el análisis de la primera parte de la obra. Les agradecemos por seguir nuestros contenidos y les dejamos una invitación para que los comenten, nos hagan llegar sugerencias, propuestas, críticas. Está abierto el canal para ustedes. Muchas gracias por seguirnos. Hasta pronto.